Capítulo 1. ¿No es dónde? Ese primer aliento siempre duele. No importa cuántas veces lo tome. Oscuridad. Eso era nuevo. Por lo general, no se despertaba en la oscuridad. Estaba más acostumbrado al estruendo de un teléfono público o al muy familiar techo blanco de la enfermería. Si tenía suerte, podría despertarse en su propia cama, pero esos momentos eran pocos y distantes entre sí. Calma. Mantén la calma. Luchó a través de la oscuridad, sin necesidad de estirarse demasiado para encontrar bordes sólidos, mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Frío. Hacía mucho frío. ¿Fue él, o fue este lugar? No podía dejar de temblar, pero podía decir que la superficie sobre la que estaba acostado estaba sobre una pista, cada movimiento que hacía la hacía rodar hacia adelante y hacia atrás casi una pulgada. Alcanzando por encima de él, no había forma de ceder a esa pared de metal gélido, pero cuando pateó y descubrió que se movía muy levemente, pensó que eso era suficiente. Estallido, vamos, estallido finalmente, cedió. Empujándose contra las paredes para avanzar, los rodillos lo sacaron al aire más cálido. El niño no recordaba haberse despertado en una morgue antes, es una lástima que tuvieras que despertarte. Esa figura familiar estaba allí de nuevo, apoyada contra una pared frente a él y mirando su mano vendada. Ignorándola, miró a su alrededor y se encontró con el otro par de ojos familiares. Esa figura de cabello azul estaba detrás de un par de puertas dobles que salían de la morgue, solo observándolo. En un momento allí se fue al siguiente, hacía tiempo que había abandonado la idea de que podía correr hacia ella y hablar en su lugar. Se había resignado a su destino. Agarrándose los brazos, el niño se estremeció, mirando alrededor. Todo lo que vio fue una pared de puertas de acero inoxidable y algunas mesas de autopsia. Luego se dio cuenta de que todo lo que tenía era una toalla para la decencia. Levantándose hizo lo mejor que pudo para cubrirse con el paño pequeño. Tintineo miró hacia abajo sobre la cama de metal en la que había estado acostado. En el piso yacía una cruz griega familiar, aparentemente descansando a su lado sin que él se diera cuenta. Cuando sus pies tocaron el suelo helado, se cubrió con la toalla y recogió la gastada pieza de metal. Sus pequeños dedos recorrieron su curso y la superficie rayada, rastreando el hilo amarrado al azar, colocó el colgante alrededor de su cuello. Tomando aliento, el niño trató de calmar su corazón acelerado con el recuerdo del peso familiar en su pecho. Ahora era el momento de moverse. Tenía que haber un vestuario por aquí en alguna parte. 2 puertas, uno de doble puerta, el otro de una sola, sin ventana. Bingo caminó hacia él, todo le dolía, o quizás más exactamente cada fibra de su cuerpo estaba rígida. Las articulaciones crujían mientras caminaba, podía sentir que sus rodillas y caderas parecían cuadriculares en la simple tarea de caminar. Incluso le dolía la cabeza. Fácilmente llegó a la mitad superior de una lista ya increíblemente larga de actividades dolorosas que había soportado, pero eso realmente no importaba ahora. Justo cuando estaba empujando la puerta para abrirla, hubo gritos provenientes de más allá de esas puertas dobles. Entre todas las filas de casilleros y ropa sobrante, buscó un uniforme de Ned, aunque holgado, pero a juego, uno que no llamaría la atención de inmediato. No es que un chico solitario de 14 años no llame la atención aquí. Tomando una puerta separada, se encontró en uno de los numerosos pasillos anodinos de Ned. Si pudiera encontrar un corredor de mantenimiento, al menos podría orientarse. Antes de que pudiera profundizar más en el asunto, los pensamientos de Shinji Ikari serían interrumpidos por un grito que lo haría sentir pánico. Para su crédito, había pasado mucho menos tiempo en esta parte de la base, incluso si había podido caminar por aquí durante un sinnúmero de vidas pasadas. Tal vez fue la dama de la suerte sintiéndose mal por dejarlo caer, definitivamente, en el cuerpo muerto de Shinji, que pudo encontrar una escotilla de acceso a la serie separada de túneles de mantenimiento tan rápido. O tal vez fue el destino. De cualquier manera, fue a buscar una terminal.
Shinji estaba de pie en medio del pasillo, una brisa fresca le recordaba la ropa holgada y bastante fina que llevaba puesta, pero era una incomodidad menor comparada con la de él. Este era un pozo de mantenimiento en el que pocos trabajadores se aventuraban, incluso durante un ataque directo al Geofront, rara vez se usaba. Sin embargo, había una cosa que Shinji necesitaba en este momento, una sola terminal solitaria. La cosa se usaba tan raramente que siempre tenía que limpiar el polvo de la pantalla para verla correctamente. Una pulsación de tecla y contuvo la respiración, la pantalla cobró vida, lentamente, podría añadir, más lento de lo que recordaba. El escudo de Nerf colgaba allí, suspendido en la pantalla negra con 2 barras blancas debajo. Nombre de usuario clave con el único sonido que reverberó a través del conducto de servicio frío, siendo sus dedos corriendo sobre el teclado. Shinji ingresó el nombre de usuario y la contraseña de administrador que había venido a memorizar. Si era honesto, por lo general solo era bueno el 50% de las veces, así que cuando presionó la tecla intro, rezó en silencio a la deidad que había venido a habitar su vida. Por favor, ¿a quién estaba suplicando? Incluso él no sabía, a lo largo de sus viajes, no podía dar fe de ninguna deidad superior, ningún ser supremo, pero eso no le impidió suplicar, y lo hizo sentir mejor. Una pulsación de tecla y un círculo giratorio junto a las credenciales era todo en lo que podía concentrarse ahora. Se arremolinó una y otra vez, 5, 6, 7, 8 segundos, ese círculo en bucle era casi hipnotizante, casi atrayéndolo. Afectado, aquellas palabras casi sobresaltaron a los terceros niños. Lentamente, la consola de administración se levantó y sus manos se pusieron a trabajar. Memoria muscular, incluso en este cuerpo que era suyo, pero no era suyo. Sus dedos bailaron sobre el teclado, cada puerta trasera que necesitara, cada cuenta alternativa que pudiera necesitar, cada exploit que se ocultara en capas de ambigüedad para permanecer latente a través de cada parche y actualización, todo lo que pudiera pensar que usó o necesitó en el pasado derramado en líneas de código. Ahora la parte difícil. Todo esto era inútil sin convencer a algo, o dependiendo de su perspectiva a alguien, o 3 a alguien. Usando puertas traseras dedicadas que no se habían usado en años desde la creación del Magic Duo, como siempre hacía, nunca cambiaba. Las pulsaciones comenzaron de nuevo con la liberación de una respiración contenida sin darse cuenta. Una palabra. Las 3 conciencias emitían a velocidades que ningún ser humano podría procesar. Petabytes de información fluían a través de cada una de ellas, cada personalidad artificial trabajando perfectamente sincronizada. Una palabra. Los datos eran tan pequeños e intrascendentes que cualquier otra cosa los habría pasado por alto fácilmente. Solo unos pocos bytes para crear esas letras, pero lo más interesante era la fuente. Admin terminal, admin terminal, admin terminal, eje de mantenimiento, eje de mantenimiento, eje de mantenimiento, pregunta. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿De acuerdo? ¿Quién? A través del flujo de datos, los recursos necesarios para responder a este desconocido eran intrascendentes para los necesarios para ejecutar y supervisar Tokio 3, así que le dieron el gusto. Después de todo, tenía un inicio de sesión de administrador que no se había utilizado desde su creación. Las 3 personalidades sintieron curiosidad. Piloto fue la respuesta que llegó. Piloto. 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 Cada uno buscó en su banco de datos y llegó a la conclusión de que solo había un piloto en paradero desconocido. Tercer niño, robar contraseña. ¿Una broma? ¿Qué ganancia? ¿Vivo? ¿Cómo? ¿Mentiroso? Sí, respondió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito ayuda. Este era Shinji Ikari. Vestido con un conjunto de ropa demasiado grande, dando tumbos en un pasillo de mantenimiento, dejándose llevar por sus pies a alguna parte, a cualquier parte. Pensamientos, todos corriendo por su cabeza, la información que había obtenido del Magi había sido prometedora. Parecía que había aterrizado en un lugar parecido a su primera vida, lo bastante cerca como para que alguien que no hubiera sido arrojado a través del tiempo y el espacio pudiera pensar que coincidía.
Como alguien que había sido arrojado a través del tiempo y el espacio, no estaba de acuerdo. Ahora simplemente iba a elegir una de esas puertas y dejarse encontrar, cuál de ellas no importaba. Lo que sí importaba era lo que le diría a Misato, ahora que técnicamente estaba clasificado como zombie. Déjeme verlo. Misato prácticamente gritó a la enfermera, que para ser justos no estaba debidamente equipada para tratar con un teniente coronel tan iracundo. Se supone que su cuerpo debe permanecer en aislamiento para disminuir un riesgo por contaminación. La enfermera le explicó con la voz más calmada que pudo reunir. Contaminación. Le dispararon con un láser en el pecho. Sí, pero el protocolo es el protocolo. Déjenme ver su maldito cuerpo, alguien tiene que hacerlo. Gritó mientras empujaba a la enfermera e intentaba en vano contener las lágrimas. Teniente coronel. Misato no escuchó, necesitaba verlo. Necesitaba ver ese cuerpo frío y sin vida del chico que había enviado a morir, el chico que había enviado como un cordero al matadero. Podía enviar hombres a morir, podía enviar mujeres a morir, pero un niño, esos gritos, aquellos sonidos aún resonaban en su cabeza. No recordaba haber oído nada parecido antes. Misato dudaba que alguna vez pudiera dormir sin ver su rostro y escuchar esos sonidos cortándole los oídos otra vez. 2 segundos demasiado lentos, demasiado condenadamente paralizada por la situación como para siquiera actuar. Y su padre, qué frío bastardo. Incluso mientras el tercer niño era llevado de vuelta al Geofront y la gente gritaba órdenes, ella sabía en su corazón que eso era todo. No tenía pulso, ni siquiera cuando intentaron en vano poner en marcha su corazón. Línea plana. Sin signos vitales. Estaba muerto incluso antes de que pudieran abrir el tapón de entrada. Habían pasado 6 horas de ocupar su mente urdiendo un plan para matar al sexto ángel que avanzaba lentamente hacia ellos. Y ahora estaba aquí, abriéndose paso en la morgue, durante lo más parecido a un descanso, y deseando torturarse con la visión de su rostro sin vida. Solo cuando por fin consiguió entrar en la morgue, con la enfermera aún pisándole los talones, lo único que encontró fue una losa vacía que sobresalía de una pared de acero inoxidable. El grito de la enfermera la ayudó a volver a la realidad más que cualquier otra cosa. ¿Contaminación? ¿Qué era aquello? Lo único de lo que podía estar segura era de que iba a necesitar mucho alcohol si sobrevivían a esto. Lo encontraron en el Geofront, o al menos eso le dijeron. 1.000.000 de preguntas fluyeron por su mente en ese momento, aunque no se le ocurría nada bueno que pudiera decirle el chico. Primero, tenía que verlo vivo. Allí estaba, un tal Shinji Ikari, colorido y respirando. 2 miembros del personal de la sección 2 estaban cerca, simplemente observando al chico, aunque cuando vieron que el teniente coronel simplemente les hacía señas para que se marcharan, se marcharon. Se detuvo frente a él, sentado en un banco, con la cabeza gacha, el pelo en todas direcciones y un conjunto de uniforme de faena desparejado. Para haber vuelto de entre los muertos, el chico tenía buen aspecto. Y no pudo evitarlo, se arrodilló y agarró al tercer niño, tirando de él en un abrazo más fuerte del que jamás se creyó capaz. Lo siento, Shinji. Dijo, a pesar del constante cambio en su voz por su desesperado intento de contener las lágrimas. Debería haberte bajado más rápido, debería haber, Misato. Ella tiró hacia atrás y miró al muchacho, una cara confusa pegada allí para que ella viera. ¿Sí? Ella dijo, todavía parpadeando lágrimas. ¿Qué está pasando? Él preguntó, en el más casual y y la voz. La mujer respiró hondo. Puedes hacerlo, Misato. Te declararon muerto cuando te llevamos de vuelta a los hangares Eva, dijo en voz baja, como si esas palabras por sí solas pudieran hacer que el niño que tenía delante volviera a morir. El niño se limitó a parpadear. Llevas muerto 6 horas, Shinji. Parpadeó de nuevo. Supongo que no maté a ese ángel entonces, dijo, abatido. Tenemos un plan para eso, todo irá bien. Rei puede ayudarte a ponerte al día. ¿Rei va a ser enviada? Preguntó, con la incredulidad delineando su voz.
Por supuesto, ¿por qué no? Quiero decir, todo el sentido de que yo pilotara ese robot era por lo malherida que está. Ahora fue el turno de Misato de parpadear. Shinji, dijo lentamente, ¿qué es lo último que recuerdas? Él frunció el ceño, cerrando los ojos, estoy disparando por ese eje, y cuando llegué a la ciudad, se interrumpió, su cara se contorsionó en un intento de recordar, esa cosa estaba allí, tenía la forma de una persona, pero no lo era, ese era mi objetivo, ¿verdad? Los ojos de Misato se abrieron de par en par. Esto no era bueno. Shinji, ¿fue eso justo después de traerte aquí? El adolescente solo asintió lentamente. Shinji, eso fue hace meses. Estoy disparando por ese pozo, y cuando llegué a la ciudad. Se apagó, su rostro se contorsionó en un intento de recordar, esa cosa estaba allí, tenía la forma de una persona, pero no lo era, ese era mi objetivo, ¿verdad? Los ojos de Misato se agrandaron. Esto no fue bueno, Shinji, fue justo después de que te traje aquí. El adolescente solo asintió lentamente. Shinji, eso fue hace meses.